Hola a todos. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Ana María. buenas tardes. David, Marco, Estefano, ¿Cómo ¿cómo están? están? Bueno, buenas tardes. Disculpen el pequeño retraso. Bienvenidos a este último día de Pensamiento Visual, Diseño Sonoro. Mi nombre es Ana María Aguirre Chourio y estaré moderando este encuentro con nuestros tres profesores, Estefano Gramito, Marco Salaverría y David De Luca. Bueno, un poco la dinámica y la idea de este encuentro es que puedan abrir sus micrófonos, puedan hacer sus comentarios. Sí les voy a pedir que levanten la manito primero para que tengamos cierto orden. No se escucha. ¿Será que puedes salir y entrar de nuevo, Estefano? A lo mejor fue que no se conectó el audio. Puede ser. Pero bueno, la dinámica es esa. Yo igual quisiera un poco como para entrar en calor y hablar de un poco del sonido, ya más allá de lo que hemos hablado de las clases, que bueno, para quienes de repente no han podido ver alguna, están todas ya disponibles en nuestro canal de YouTube. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes primero que nada, si hay alguna película, a Marco, a David, a Estefano, si hay alguna película que los haya marcado, que ustedes hayan dicho por ella, yo quiero hacer sonido. Yo no tengo ninguna, Ana María, ninguna así específica por la cual hacer sonido, pero sí recuerdo cuando vi las primeras películas de Jacques Tati, que dije, oye, puede ser muy divertido, puede ser bien interesante y propositivo hacer sonido en una película, ¿no? No es una cosa técnica, sino fue como, wow, el sonidista puede hacer parte de la película activamente, ¿no? En la historia. Exacto, buenísimo. David, ¿tienes alguna que te haya marcado así o que recomendarías de repente? Y que miren, si ustedes quieren comenzar a entender el sonido, tienen que ver esta sí o sí. Mira, bueno, a ver, película que me marcó para estudiar cine también fue La En, El Odio de Matthew Kassovitz. Y esa fue la que me dijo así, "Ay, qué impresionante el poder social que tiene el cine, ¿no?" Y luego, más que marcarme como sonidista, me pasa un poco igual que a Marco. No tengo ninguna así que me haya dicho esta es, pero Apocalypse Now tiene muchos componentes interesantes y bueno, cuando la sitúas en el contexto histórico, pues también tiene mucha genialidad, ¿no? Hoy día ya hay cosas que están asumidas, ¿no? Entonces, en aquel momento sí hubo mucho impacto y cuando lo comparas, pues está interesante esa peli. Buenísimo. Estefano, ahora sí nos oyes. Creo que sí me oyen ustedes. Te escuchamos perfecto. Bueno, no sé si escuchaste mi pregunta. No, porque tuve que rebotear como 3 veces para poder. Sí. Bueno, le preguntaba que si existe alguna película que tú hayas visto que te haya marcado y que haya sido decisiva para ti, para hacer diseño sonoro, o alguna película que tú les recomendarías a los chicos como para entender a cabalidad el diseño sonoro. Ok, bueno, primero que nada, creo que lo mejor de todo es el cine mudo. El mejor diseño sonoro de todo es el cine mudo, indudablemente. Estoy de acuerdo con Apocalypse Now, sin ninguna duda. Es una película, es una de las primeras películas que yo vi donde realmente se hacía una cosa interesante con el sonido. Me acuerdo del ventilador con los helicópteros que poco a poco se avecina, él está acostado en la cama, ve el ventilador y se empieza a oír el sonido de los helicópteros que vienen acercándose. Pero, de todas maneras, Apocalypse Now es una película de guerra. Aparte de esos pequeños detalles,
interesante de como pre-recuerdo, su adelantamiento de la próxima escena en el sonido. No siento que realmente la película que me marcó muchísimo fue una vieja película inglesa de cuyo director no me acuerdo, que se llamaba Fuegos de Verano, que hablaba de unos campesinos, de todas maneras no campesinos, digamos, de los 50, 60, que luchaban con unos incendios de los bosques donde vivían durante el verano, precisamente. Y otra película que, hay películas que me gustan mucho, pero a nivel de diseño sonoro, Blade Runner, por ejemplo, es una película interesante donde la música juega un papel muy interesante. Hoy en día siento que el peso de la atmósfera sonora está muy, muy, muy centrados en la música. Aparte, ok, ya me acordé de un señor que creo que nadie conoce que se llama David Lynch. Por ejemplo, Terciopelo Azul. Es una película donde realmente David realmente le da una importancia muy, 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 muy peculiar al sonido en sus películas y utiliza atmósferas, room tones, lo que nosotros los sonidistas llamamos room tones, pero de otras locaciones, por ejemplo, ruidos de maquinaria, cosas así. Y realmente en Blue Velvet es una de sus películas donde el sonido es muy interesante. Y también en Twin Peaks, lógicamente. L'ultima è Drive My Car, quella che ha vinto. Drive My Car. Ma Drive My Car. Giapponese. Sì, Drive My Car è una película interesante, bastante ladilla, diría. ¿Quién se la puede absorber? Es muy pesada, una película muy pesada realmente. Y es basada en una historia de Murakami, que siempre es como bien lento y contemplativo. Esta manía que tienen ahora de hacer películas de 2 horas y media son cortas, son cortometrajes, ¿no? Películas de 3 horas, power sonidista. Pobres diseñadores de sonido deben hacer películas dígame, Titanic. Realmente fue un trabajo titánico por parte de los sonidistas. Ok, antes que se me olvide, ¿no? Ya que están todos los que estaban aquí, quería decirle a los muchachos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que existe un software que prácticamente lo pueden bajar de una bahía muy extraña que hay por ahí, que se llama Pro Tools 10. Pro Tools 10 es un Pro Tools que no necesita, está craqueado, pero funciona perfectamente. Es muy buen Pro Tools. Su pequeño defecto es que solamente funciona hasta el sistema operativo Maverick. No sé si el Capitán o otras cosas anteriores, pero digamos que un sistema operativo ya justo anterior a Maverick. Como casi todas las máquinas modernas ya usan otros sistemas operativos mucho más avanzados, yo le recomiendo un pequeño truco que yo utilizo muchísimo. En un disco externo, ustedes instalan Maverick o instalan el sistema operativo que ustedes más deseen, pero en este caso Maverick. Y después lanzan su computadora que tienen ahora con el sistema del disco externo. Yo en este caso para eso utilizo un SSD, que son muy rápidos, y utilizo una conexión que no es FireWire, es una cosa posterior al FireWire, ¿cómo se llama? BO, porque la computadora tiene todavía unas entradas de este tipo. Y entonces boteo siempre con este disco. Y tengo amigos aquí en Italia, sonidistas, directores de sonido, que son músicos, que utilizan Maverick para poder usar el Pro Tools 10 free, gratis.
¿Ok? Y esto es Buenísimo. la manera. Si no logran conseguir el Maverick, les aconsejo, en Amazon pueden conseguir una USB con el sistema que le permite descargar el Maverick. Ok, dicho esto, estoy listo para cualquier otra pregunta. Chao, me retiro. Buenísimo. Además, eso responde un poco la pregunta de Miguel Antonio, que preguntaba sobre los equipos que se necesitan para realizar diseño sonoro. Por aquí hay una mano levantada de Rafael Figarella. Puedes abrir tu micrófono. Listo, ¿se oye? ¿Se escucha? Perfecto. De verdad, sí, gracias por la oportunidad. De verdad que han sido tres días bastante nutridos y con conocimientos muy, muy valiosos. Gracias también, Ana María. El primer día entré como 10 minutos después y no pude hacer la captura, pero bueno, lo importante es que tuve la oportunidad de disfrutar de los tres ponentes y de su experiencia. Quisiera preguntarles lo siguiente. Hace poco, hace unos 2 meses, estuve participando en un cineforo de una película venezolana. No, por respeto a su realizadora, no voy a mencionar cuál es la película venezolana, pero noté en la exhibición de la película que en muchas ocasiones, el sonido no se entendía, se escuchaba, pero no se entendía, o había que hacer un esfuerzo, o sea, era como que acercarse un poco más a la butaca para afinar el oído y poder escuchar. Una película muy bien dirigida, muy bien realizada, de verdad, con una historia bien interesante. Después en los créditos leo que la película fue pasada por Estudio 360, y supongo que Estudio 360 debe darle un valor agregado a la columna sonora. Entonces me pregunté, oye, ¿qué pasó allí? O sea, ¿qué falló allí? ¿Falló el sonidista? ¿Falló la tecnología con la cual se hizo el registro sonoro en el set de filmación? ¿Falló la postproducción? ¿Falló Estudio 360? O sea, ¿qué pasa cuando ya llego a la sala de exhibición, como me pasó, y tengo una película muy buena con un sonido muy malo que me cuesta entender, que me cuesta ver? O puede ser una combinación de todas las fallas, pues, que fallaron todas las anteriores. Eso me pasó hace 2 meses y a pesar de que me gustó la historia, me chocó mucho, porque cuando ves una historia que en algunos momentos los diálogos no lo entienden, no logras descifrarlo, no logras entenderlo, entonces como que el desinterés se aprovecha de uno, aparece, y entonces uno como que entra en una especie de desespero. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando pasa eso desde el punto de vista de la experiencia de ustedes como diseñadores de sonido? Gracias. Okay. Marco, David, Stefano. Yo tengo algo que decir en eso, para cambiar. Se te olvidó un pequeño detalle en tu lista de posibles defectos: los actores. Hoy en día hay especialmente en el cine americano, está sucediendo eso, en el cine norteamericano, que los actores empiezan a hablar, así que no se entiende nada. Yo vi hay una película muy famosa de ciencia ficción, que no me acuerdo exactamente, muy famosa, del año pasado. Se gastaron millones de dólares en hacer esa película, y casi en toda la película no se entiende nada de lo que dicen los dos actores principales en inglés. Porque los actores han agarrado estas cosas, que por ser los directores también, para aprovechar que sean una cosa más natural, entonces empiezan a hablar, bla, 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 que no se entiende nada de lo que dicen, porque susurran, musitando palabras de amor. En la toma del sonido, realmente, yo me acuerdo que muchas veces me tomaba la libertad de decirle al director que sí, que la toma estaba bien, pero que no se entendía nada que estaban diciendo los actores, que después no se iban a entender nada al final, porque si no se entiende, no se entiende. O sea, no hay manera. Claro, el estudio pudiera doblar
También, si después en esa parte ponen música, a lo mejor no era muy importante lo que iban a decir, de todas maneras. Casi nunca es importante. Ok, paso la palabra a otros compañeros. Bueno, voy yo por acá. Bueno, estoy viendo que mi nombre sale con el nombre de mi esposa en el chat, ya lo voy a cambiar. Lo encontraré en algún sitio, lo cambiaré. Pero soy Marcos Salaverría. Te quería preguntar también, ¿dónde viste y escuchaste la película? Porque muchas veces, por más que se pasen los controles de calidad a veces de las salas calibradas, en este caso que nombraste a 360, a pesar de pasar por allí, la exhibición termina siendo en cualquier lugar o salas que no están calibradas o cosas que pasan muy comúnmente, ¿no? Que algunos proyeccionistas se divierten un poco con los controles y mueven los niveles, desconectan una cosa, viene una película. Yo me he encontrado películas que hemos hecho que suenan decentes en las salas de finalización de mezcla. Me he encontrado después que en la sala, cuando las estoy escuchando en la proyección, están invertidos los canales. El canal central lo pusieron al derecho, el nivel que debería estar en Dolby, un estándar que es el nivel 7, como pasaron una película que sonaba muy duro porque tenía muchos efectos, le bajaron a 5 y se les olvidó regresarlo. Entonces, esto un poco nos excusa a nosotros los sonidistas, pero es que la cadena se va de las manos a veces, ¿no? A veces por más que queramos que la cosa suene bien y hasta suene bien en la finalización, dependemos después de un montón de cosas que nos las ponen difícil, y eso pasa también con la proyección a nivel visual, ¿no? A veces, por más corrección de color que se logre, buena calidad, a veces proyectan en proyectores que son muy malos y no le dan la importancia a la cadena. Pues al final toda la cadena, desde el guión hasta la proyección, se va a medir prácticamente por el eslabón más débil, y ese eslabón de la proyección es delicado porque ahí ya no estamos nosotros, casi nunca. La película se va solita por ahí por la vida y bueno, no sé cómo sería el caso de esa película específica que nombras. Paso la voz. No, esa fue en Cine City, o sea que Cine City tiene buenas salas calibradas para eso, a menos que haya sido. Claro, esa es una posibilidad. Quiero añadir algo. El backup del sistema Dolby 5.1 es el óptico convencional. Cuando la película es pasada muchas veces, empieza a perder perforaciones. A veces sucede que se rompió y la empataron mal. En ese punto, cuando el sistema Dolby de proyección no logra juntarse al sistema de timecode que viene impreso junto con el Dolby digital, lógicamente, el proyector switcha automáticamente a la columna Dolby normal, que no es el Dolby digital, sino el famoso Dolby Stereo, que fue el primer Dolby. En ese cambio, indudablemente que la película que antes venía en digital, improvisamente switcha a alguna otra cosa, y en el interín se pierden unas cosas. Y también la calidad de sonido empeora muchísimo. Lógicamente, una vez de regresar todas las perforaciones otra vez, el proyector recupera otra vez el Dolby digital y el sonido regresa a ser Dolby digital. O sea que también está ese pequeño problema, que una copia de proyección, una vez que se ha proyectado un cierto número de veces, una docena, 15, 20 veces, empieza a tener esos pequeños problemas con las perforaciones y empiezan a pasar esas pequeñas y fastidiosas cosas que suceden en las proyecciones. Cambio. Sí, Marco. Sí. Bueno, efectivamente, para responder tu pregunta, la película El Cineforo se dio en una sala de Cine City, que en teoría debería tener la tecnología y los niveles adecuados para la transmisión sonora, en este caso. Pero entiendo que también eso que tú mencionas y que menciona Estefano también es una posibilidad, pues, que puede estar ahí presente. Perfectamente respondida la respuesta. Mira, la pregunta, perdón.
yo tengo otra cosita que agregar, además de lo que han dicho Estefano y Marco. También pasa algo, ¿no? Nosotros cuando no sabemos cómo es la obra, nosotros tenemos que aplicar el descarte, ¿no? Entonces, si tú estás en la sala y estás oyendo bien todas las secuencias excepto dos, algo está pasando en esas secuencias, más que en toda la película, ¿no? Luego, ahí echas para atrás y dices, bueno, quien hizo el DCP tiene capacidad de modificar dos secuencias, no creo. Sigues para atrás y te llegas al postproductor y él muy probablemente sufrió el trabajo de esas dos secuencias. Que ahí pasan N cosas, ¿no? Probablemente eran unas secuencias que desde el inicio se asumieron doblaje y nunca se doblaron. Probablemente en la postproducción se dijo, oye, esto hay que doblarlo y ya no había recursos. A veces también lo que ocurre es que tienes un sonidista de campo en el set todo el rodaje y 2 días no puede y lo asume otro con otros equipos y se nota la diferencia. Entonces hay un montón de detalles de producción que pueden ser, ¿no? Lo mejor es preguntarle o al director o al sonidista de postproducción, pero si toda la peli te está sonando bien, yo no diría que es el que mezcló ni dónde se mezcló. Cierto, es importante también saber cuál es la gama de equipos que se está usando, ¿no? Si nosotros, y ahí salpica un poco a la pregunta de qué se necesita para hacer diseño sonoro, eh, ahí nosotros podemos repartir los equipos en tres gamas, ¿no? Gama baja, media y alta, y eso responde directamente a su calidad, capacidades y, bueno, desenvolvimiento en el uso, ¿no? Eh, entonces, si hay equipos que son de baja calidad con los que se están registrando y tú estás llevando la película a un formato full calidad como el definitivo en una sala de cine 5.1 o Dolby Atmos, pues vas a notar también esa diferencia, ¿no? Va a resaltar eso quizás. Por mucha postproducción, por mucho plugin, por mucho conocimiento, hay cosas que no se pueden salvar. Por eso se llama el doblaje. Y el doblaje es costoso, ¿no? Pasan cosas como que también los actores se mudan o los actores ya no tienen relación con la producción, o bien el actor creció y le cambió la voz, que pasa a veces cuando son niños, ¿no? Es un poco para ayudar ahí al tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Por ahí hay otra mano levantada de Gabriel Bonani. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola a todos, compañeros. Bueno, mi pregunta va relacionada con cómo es el trabajo del diseño sonoro y de los sonidistas con respecto a lo que es la banda sonora en cuanto al score, ¿no? Al compositor que hace, digamos, la música, si existe algún tipo de relación entre esos dos departamentos o esos dos artistas, según qué producciones tiene que haber alguna simbiosis, porque hay películas que el sonido en general, tanto lo que es la música como los efectos sonoros, son muy importantes por una característica concreta de la película o porque el director es, digamos, especialmente aficionado a la parte sonora, como por ejemplo ahora se me ocurre Christopher Nolan, que yo recuerdo haber participado una vez, participado no, asistido una vez a una proyección de Dunkerque, y en el cine a donde fui nos comentaron que Christopher Nolan había estado en ese cine unos meses antes calibrando o enseñando a calibrar el sonido al proyeccionista, porque para él era muy importante que Dunkerque tuviese un volumen adecuado o una calibración adecuada. Entonces, en ese sentido, Hans Zimmer es una cosa como compositor musical y luego el que hace el sonido es otro artista. En este sentido, ¿cómo se trabaja eso en una película? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Puedo empezar yo? Perfectamente, adelante. A ver, bueno, mira, es que cada película es distinta, creo yo, ¿no? Entonces, a veces puedes ver como que estás trabajando para un proyecto, pero a veces también puedes ver que estás trabajando para una persona. Entonces,
cada director también es un personaje. Hay que, también viene como implícito en el medio que todos tenemos que tener una teja corrida o nos tiene que faltar una tuerca para estar acá, ¿no? Entonces hay obsesiones, hay gente que quiere aprender un poco más o ahondar un poco más. El caso de Christopher Nolan es un ejemplo, pero también tienes el de George Lucas, que terminó invirtiendo y patentando cosas con respecto al sonido y a la reproducción del sonido, etcétera. Entonces, como cada proyecto, peli o director es distinto, depende de cómo se aborde, ¿no? Si tú consigues que hay un elemento que está presente, sonoro, que está presente desde el guión, pues obviamente es algo que se va a mantener. Y si tú te encuentras que no está presente, pues a ver, inclúyelo a ver si funciona, ¿no? A veces funcionan esos elementos o efectos como una suerte de leitmotiv y te marcan algo o va increyendo o tiene algunos cambios durante la película y eso también representa algo, ¿no? Es un poco como ir al mínimo y significado que representa cada elemento en la peli, en el cuadro y así también en el sonido, como para lograr escarbar en la propuesta, ¿no? También. Hay cosas que rodean mucho también el diseño sonoro, que va a ser siempre el trabajo sobre los personajes, sobre la locación y sobre la situación y sentimiento, ¿no? O emoción que se está prestando. Entonces, eso también te va a marcar y junto con eso, pues vas a tener, creo que, distintos momentos y situaciones en la película que juntas deben funcionar, ¿no? Entonces, si quieres resaltar, no sé, si vamos a hablar de frecuencias sonoras, puedes resaltar brillos en unas cosas o bajos en otras, pero en su conjunto debería como amalgamarse y comprenderse por qué es así, ¿no? Un poco, es como ser consciente siempre de eso. Eso sería. Buenísimo. Ajá, voy yo. Tal cual como dice David, ¿no? Cada proyecto es muy particular. Generalmente yo lo que he tratado de hacer siempre, o lo que tratamos de hacer, es trabajar, es hacer un trabajo de ida y vuelta del material de sonido y de música, ¿no? El músico va trabajando sobre la película incluso ya antes de que esté montada definitivamente, y ese trabajo, esos preliminares, los vamos compartiendo. Igual yo voy trabajando en la banda sonora, por ejemplo, los elementos del ambiente, las frecuencias de determinados efectos, hasta los sonidos que vamos a trabajar en pasos, por ejemplo. Uno nota cuando el trabajo está integrado desde antes de la decisión final, digamos, entre el sonidista, el músico y el director y el equipo, cuando no se enmascaran, ¿no? Los trabajos de unos con otros. Es importante también nombrar aquí un elemento que pasa mucho por debajo de la cuerda, que es de términos, ¿no? Que es el tema de la banda sonora. Nos hemos acostumbrado a llamar banda sonora a la música, y a veces hay festivales incluso que premian banda sonora y se refieren a la música. Realmente la música pertenece a la banda sonora, pero la banda sonora son todos los elementos que suenan dentro de la película, incluyendo el silencio también. Entonces, en todo caso, la música y los músicos serios, digamos, que trabajan para cine, entienden que la música va a convivir dentro de la banda completa. Y nosotros los sonidistas tenemos también que hacer un trabajo en equipo. Yo creo que es importantísimo esta relación de comunicación, y a mí me gusta mucho la relación de ida y vuelta, de yo poder mandar las cosas que estoy haciendo a nivel de ambientes, de efectos, inclusive de las voces, al músico en su etapa de composición o de transformación o de decisión tímbrica, porque cuando está decidiendo también los instrumentos, hay una fuerte relación con lo que está pasando sonoramente con los demás elementos de la banda. Entonces, yo creo que un camino interesante es entender que la música pertenece al universo de la banda sonora y ahí trabajar en conjunto, ¿no? Buenísimo. Ok, sigo yo un poquito para añadir cosas. Creo que es importante ver muchas películas y verlas, pero para los que diseñan sonido, no ver la película para ver la película lo que cuenta,
No, ver la película para ver cómo está diseñado el sonido. Especialmente las películas de acción enseñan muchas cosas. Si ustedes ven, normalmente las películas de acción tienen mucha música, pero la música está construida de manera que cuando hay momentos donde los efectos de sonido se tienen que tener mayor importancia, dejan el espacio sonoro para que el efecto se pueda escuchar, porque en Dolby podemos llegar hasta 203 dB máximo. Más arriba de 203 dB no se puede ir. O sea, es como un techo del sonido. Pueden poner solamente esa cantidad de sonido. Si la música está al tope y hay que añadir el efecto que se escuche o la voz que se escuche, no hay a dónde ir. Es como cuando se mezcla para un concierto. Siempre digo, cuando mezclan para un concierto, no se trata de empujar las cosas que no se escuchan. Se trata de bajar las cosas que están tapando las cosas que se quieren escuchar. O sea que hay que bajar, no subir. Porque subir, llega un momento que ya no se puede subir. Cuando llegas al piso 12, no hay piso 13, ¿no? Entonces es mejor bajar las otras cosas, las que están molestando. También en la composición musical, si ustedes notan la composición musical adentro de la misma composición, los instrumentos, disculpen, los instrumentos también están diseñados, no a nivel de mezcla, baja el bajo, sube la guitarra, da la batería, no, en la composición faltan las notas de la guitarra, faltan las notas del bajo, faltan las notas de la trompeta si es necesario. O sea, que está diseñada la música de manera que los instrumentos que tienen que bajar desaparecen o tienen un fraseo mucho menor. Pasa lo mismo con el sonido de la música, ¿no? La música tiene que dejar el espacio necesario para, quitando instrumentación o no solamente bajando el nivel, ¿no? Que sería como la cosa más sencilla, es quitando elementos de la estructura musical, o sea, quitando el piano, quitando el bajo, quitando la batería, dejando el espacio sonoro y las frecuencias sonoras necesarias para que el resto de las cosas que se van a añadir se escuchen. Otra cosa interesante que me ha pasado algunas veces con la música, cuando estaba construyendo la banda sonora, es que a mi parecer algunas músicas funcionaban mejor en partes distintas de las películas de donde habían sido diseñadas. Gran pelea. Pero normalmente uno se lo propone al director, le dice, mira, escucha esto, mira esto con esta música y míralo con la música que diseñaste. Y los mismos músicos. Y muchas veces las cosas funcionan de esa manera. ¿Qué más? La cosa mejor es que siempre el diseño sonoro, el diseño musical y el diseño sonoro vayan juntitos de la mano, agarrados. Por ejemplo, en esa película El abrazo de la serpiente, la música iba muy tomada de la mano de los ambientes sonoros y de lo que pasaba en la columna sonora, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Miranda, película que yo hice, en las batallas, la música está siempre llena, siempre llena, siempre llena. Entonces, yo no puedo poner los cañones y los caballos y la gente gritando. Sí, de todas maneras, la banda está llena de música, ¿no? Si el músico no entiende que tiene que dejar espacio, porque muchas veces los músicos pretenden ser películas tipo Spielberg, que de todas maneras las películas de Spielberg, la música funciona porque está tratada de una manera decente y real. O sea, cuando se necesita, está full. Cuando no se necesita, hace el diseño que tiene que hacer por debajo, ¿no? Pero, en fin, esa es mi otra apreciación. Adelante. Bueno, creo que no hay más preguntas por aquí en el chat, pero yo quiero quería... agregar algo, Ana María, disculpa. Adelante, adelante. No, que sobre lo que estaba justo diciendo Estefano, también agregar que
actualmente me ha pasado que en algunas películas los músicos, como se trabaja también por distancias, a veces no nos conocemos. Entonces, me ha pasado que los músicos quieren como blindar un poco su trabajo, sus decisiones, antes de llegar a la mezcla, y quieren mezclar las películas, quieren mezclar sus músicas, perdón, en 5.1, por ejemplo, como para definir y amarrar todas sus decisiones. Y a veces, no sé, me parece un poco desagradable en algunos casos porque no hay ese entendimiento del trabajo en equipo de amalgama, ¿no? Que dice Stefano. Porque es complejo encontrarse ya en la sala de mezcla con decisiones tomadas de la espacialización en este caso. Además, porque creo que se vuelve el tema del 5.1 cobra un valor como un gadget más narrativo inclusive. Y aquí, bueno, aquí no conozco las opiniones de David y de Stefano, pero en mi caso yo soy de los que defiende que la película tiene que funcionar sonoramente en mono, directo o en estéreo, porque entonces se vuelve como un recurso, nada, efectista, como querer ser muy grande y muy duros a la hora de sonar la película para parecernos a las películas que suenan durísimos en la sala y abarcar todo el espacio sonoro, y creo que por ahí no va realmente el uso, el aprovechamiento narrativo y expresivo del sonido en el cine. Esa es mi opinión muy personal. Genial, perfecto. Yo quería aprovechar que está como este tema, y más ahorita que Marcos trajo a la mesa el tema de trabajar a distancia, ¿no? Quería preguntarles, sobre todo, pienso que muchas veces desde el guión, a veces los guionistas no suelen pensar mucho en el sonido, sino más en la imagen. Y también en los procesos de ya la edición, pues normalmente se edita primero la imagen, ¿verdad? Siempre está como la imagen prevaleciendo. Entonces quería preguntarles a ustedes si han tenido alguna, vamos a decir, como su episodio más difícil como sonidista a la hora de negociar un diseño sonoro. No tienen que mencionar la película, pero sí un poco como qué fue lo que sucedió y cómo resolvieron eso. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, arranco yo que ya estoy aquí. No, fíjate, Ana María, estás diciendo algo que desde la misma pregunta me parece a mí muy importante, y es que vemos desde el guión se habla mucho de la imagen, y tú nombras la imagen como algo que se refiere a la vista, y la imagen no es la vista solamente, la imagen es una representación sensorial de algo. Entonces tiene tanta fuerza el tema visual, sobre todo en Occidente, que ya asumimos que imagen es visual, y resulta que trabajamos con imágenes sonoras nosotros, porque ya más allá del aspecto técnico, nosotros evocamos a todas esas memorias auditivas, a las asociaciones, a los contrastes, todo relacionado con la imagen sonora que tenemos. Entonces, nada, creo que por ahí me parece interesante empezar a teorizar, ¿no? Imagínate, yo como guionista digo eso. Pero sí, o sea, lo digo porque de verdad eso, con mi trabajo como guionista, sobre todo dando clases, es como uno de mis ejercicios es hacer guiones sonoros. Vamos a pensar solamente en el sonido, ¿no? Pero siento que eso es como, es difícil, pues, porque sobre todo cuando estamos comenzando, la gente suele pensar mucho en las imágenes visuales. Claro. Entonces, sí, un poco eso. O sea, ¿cuál ha sido como su experiencia más difícil como sonidista a la hora de negociar que, mira, deberíamos hacer esto, te ahorrarías en producción esto si haces esto en sonido? Mira, fíjate, la mayoría de las películas en este sistema contemporáneo donde se edita la película y después pasa sonido simultáneamente a color, yo creo que ya todo es difícil a nivel de flujo de trabajo, porque ya no tenemos nada que cambiar en el montaje para hacer funcionar a las cosas del sonido directamente. Cuando quizás Estefano pueda hablar mejor de esto, porque viene de una generación inclusive donde los montadores también hacían sonido, y el trabajo del diseño sonoro era constante mientras se iba editando la película. Eso en el cine, que se empieza a hacer de manera más industrial y en equipos más grandes, donde hay 12, 10 sonidistas trabajando en simultáneo, y equipos donde el editor termina una película y la entrega y empieza a hacer otra cosa,
es más complejo porque ya no hay nada que modificar, lo que termina decidiendo el diseño sonoro en muchos aspectos el editor. Entonces eso nos limita un montón. Por ejemplo, yo lo intento en los cortometrajes que hacemos, de hacer edición, cerrar un primer corte, pasar a sonido, hacer sonido y regresar otra vez a edición. Claro, eso si yo le planteo eso a cualquier productor venezolano, incluso cualquiera, me va a decir, tú estás loco. Porque siempre llega a esta etapa de finalización de la película sin dinero y sin tiempo. Y si lo selecciona un festival importante, entonces además no hay cómo. Entonces yo creo que el hecho de la industrialización, del trabajar, del hacer de la postproducción un trabajo más como maquila china de mucha gente, ha terminado afectando la posibilidad del ida y vuelta entre el montaje y el sonido y el color y todo lo demás, ¿no? Paso la voz. Buenísimo. Sigo yo, siempre yo. Ok. Aquí veo una pregunta que ¿cómo se hace cuando la propuesta musical ya se impone desde la preproducción, guión para la post de sonido? Me recuerda, soy un muchacho solitario. O sea, hay películas y películas. Si es una película musical donde las piezas musicales son tan importantes porque Florentino es salvándose o conservando a Florentino, conservándolo joven, es lógico que de todas maneras la propuesta musical será importantísima. O sea, depende de la película. Cada película es un mundo personal, es un mundo particular. O sea, cada película tiene su propia propuesta musical y una propuesta de sonido. Y indudablemente que la cosa mejor es siempre que hay un acuerdo entre la dirección, el músico, el sonidista, el vestuarista, el escenógrafo, todas esas cosas. Todo el mundo tiene su pedacito importante. No hay que ser extremista. Hay que proponer y escuchar lo que dicen, lo que quieren los demás y tratar de llegar a un acuerdo. Y si realmente no se llega a un acuerdo, abandonar el proyecto. Simplemente, o sea, si tú ves que como sonidista no vas a poder, la película va en contra totalmente de lo que tú quieres, te queda esa posibilidad de dejarlo. Por aquí me decían que, apunto, en la historia del sonido del cine ha habido una gran evolución a nivel de la calidad del sonido del cine en los últimos 20, 30 años. En este momento me parece que hasta hay una involución de un sonido que era primario, necesario, se pasó a diseños de sonido importantes, a hiperdiseñar inclusive las películas y a aceptar toda una serie de cosas que de repente, y a lo mejor es la misma investigación, lo de los susurros, la gente de los actores que susurran para dar realismo, etcétera, etcétera, que no se entienden, o el exceso de música de arriba abajo. Ahorita en la manía de la música, 90% de la película es musical, parecen todos musicales. O si no, o lo contrario, hay también David Lynch, donde la música es solamente la música que sucede. O hay ambientes sonoros que casi se transforman en música. En fin, hay un montón de diferentes posibilidades. Lo que hay que razonar, pensar, proponer, escuchar lo que dicen los demás miembros del equipo, porque a lo mejor tienen cosas interesantes que proponer. En fin, y repito, si al final hay cosas que realmente no te interesan, puedes siempre decir que no. Recuerda que una vez que dices no a un proyecto, estás diciendo en realidad no a 3 o 4 proyectos. Porque una vez que tú dices no, no quiero trabajar contigo con esto, muy probablemente no trabajarás más nunca con ese y a lo mejor no trabajarás con otras 2 personas. Así que es una cosa que hay que tener cuidado también, el decir no. Pero tampoco uno se puede vender. Si la cosa no funciona y tú piensas que no puedes realmente hacer lo que quieren,
Aquí veo preguntas que me parecen elementales las respuestas. O sea, no hay unos software o aplicaciones para crear sonido, y ya lo dije anteriormente. Que me quedé colgada yo. A mano, y tienes que adaptar los equipos que tienes a mano. Micrófono, lógicamente, casi el 90% del sonido que yo he hecho en mi vida lo he hecho con 416. Un 416 Sennheiser, que no es realmente lo mejor, no es lo peor tampoco. Hay micrófonos mucho mejores, mucho más caros, es mucho más importante el boom, el microfonista que tiene exactamente puesto el micrófono donde tiene que estar, que no tener un micrófono maravilloso puesto en la posición donde no puede estar, donde no sirve para nada. Entonces, ese es el punto. Es como el microfonista es como el foquista del sonido. Es el microfonista el que realmente está haciendo el foco del sonido. Si el micrófono es un micrófono decente, la grabación será perfecta. Si el microfonista no está en el punto del foco necesario para el micrófono, puedes tener un micrófono que cuesta 4 veces tanto el 416, y lo que vas a obtener no es tan bueno como con un 416 bien emplazado. Ok, paso y cambio. Había otra mano Bueno, levantada. para hablar de guión, a veces, bueno, yo en los últimos años... ¿Aló? ¿Aló? Yo te escucho, adelante, Sí, adelante. me oye, ok, ya. Hablar sobre el guión, mira, últimamente he visto que hay cosas que están cambiando con respecto a cómo se están haciendo los guiones. Hay una referencia gringa, por ejemplo, de una película que se llama Quiet Place, que es como una ciencia ficción. Nada, el mundo es invadido por unos extraterrestres que no soportan el ruido, y si haces ruido te matan. Entonces la gente vive en silencio. Y el guionista tuvo que marcar, para que todo el equipo entendiera que el silencio era muy importante y que nada, la película se basaba en buena parte en eso. Había momentos en donde en un momento en el guión se toma páginas en donde escribe solo silencio no sé, tamaño 80, pasas a otra página y dice otra vez silencio, y bueno, esto es un guión gringo. Entonces iba un poco pues transmitiendo estado narrativo, no apoyar la atmósfera que de alguna manera estaban en esas historias. O sea, él quería decir algo así como que, bueno, hay películas también, así como tú sientes la orquesta, sientes que el sonido es el protagonista, pero un protagonista con un rol muy exagerado en ocasiones, ¿no? Y puede ser que eso sea una tendencia actual, no sabemos si eso va a predominar más adelante o no, porque sabemos que en el arte y en el mundo la historia cíclica del arte es precisamente eso, es un ciclo que va y viene por cada cierto tiempo. Pero sí, de alguna manera creo que la banda sonora, el papel que hacen ustedes como realizadores de sonido, es bien importante en la conjunción de esa historia narrativa. En ese sentido, quiero hacerles una pregunta, que es la pregunta con la cual inicio esta intervención. Ustedes no tienen una ni dos películas, tienen muchas películas en su haber.
en su participación. Hoy en día, con esta tendencia, con esta moda, con estas características, estando consciente de que cada proyecto cinematográfico es único y tiene sus particularidades, pero a nivel general, ¿qué es lo más costoso para un productor desde el punto de vista del diseño sonoro? De manera muy general, de manera muy genérica. Sabemos que hay especificidades, sabemos que hay complicaciones, pero ustedes tienen una experiencia de muchas películas y podrían quizás mencionar algún ejemplo o alguna respuesta que pudiese más o menos indagar sobre esta pregunta. Gracias. ¿Qué es lo más costoso? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Rafael? Sobre, a ver, lo que decías de cómo debería sonar, no ser exagerado y esas cosas, ¿no? El sonido dentro de las películas. Yo creo que es un contrato audiovisual, ¿no? El que hace el espectador con la película. Y en ese sentido, creo que cualquier que lo saque, bien sea porque destaca o por defecto, creo que es un problema siempre. O sea, si la actuación es tan buena que te das cuenta que es buena y lo demás no, creo que es un defecto. Si los diálogos no son coherentes con la historia, es defecto. Igual el sonido. O sea, si hay una cuestión de exagerar explosiones, cosas, que todo suene, es defectuoso, ¿no? Es un problema. Yo pienso que cuando está bien estructurado, cuando todo está bien agarrado en la película desde el guión, puede que suene muchísimo, estén sonando muchísimos elementos en la película y no seas consciente de que hay muchas cosas sonando, o viceversa, no está sonando nada, igual es suficiente para ti como espectador. Yo creo que lo importante es entender que esto es un contrato visual y sonoro, ¿no? Entre el espectador y la pantalla. Cuando se dice la pantalla, ahí está el sonido, el fotógrafo, el foquista, el director de arte, ahí está un montón de gente, pero no debería saber el espectador quiénes están realmente, sino su relación dramatúrgica con la película. Y en este sentido, creo que Walter Murch, si no me equivoco, le preguntaron una vez que cuál era un sonido ideal para él de una película y su respuesta a mí me gustó mucho. Creo que era Walter Murch, que decía que el mejor sonido que puede estar en una película es el que no pone ni siquiera el sonidista, sino el que está en la imaginación de un espectador, que de repente no tengas ni que poner algo a sonar para que el espectador lo construya. Y en cuanto a la pregunta específica de qué es lo más costoso para un productor, en mi caso, o sea, pasa que sí, siempre es difícil generalizar, ¿no? A ver, yo creo que las películas muchas veces, cuando están bien escritas y vienen con buenas intenciones, a veces sus peores enemigos somos nosotros mismos los que las hacemos, ¿no? Terminamos destruyéndola. Yo he tenido discusiones con algunos directores y productores porque no quieren negociar el apagar un aire acondicionado, una nevera, porque cualquier detalle así tonto, ¿no? Y tú dices, oye, pero o sea, no es para que el sonido quede bien, es para que la película quede bien. Y así hay como muchas anécdotas. Yo me he encontrado en un set de filmación, en un lugar muy remoto, en un pueblo, donde está la planta eléctrica sonando muy duro durante todo un día hasta que me doy cuenta que no hay lámparas de gran potencia conectadas y reviso y la planta eléctrica está manteniendo encendida la cafetera de producción. Entonces tú dices, ya va, estamos sacrificando el sonido de la película, la calidad de toda su frecuencia por tener una planta eléctrica que lo que está es encendiendo el café, que es muy importante. Yo soy súper cafetero. Entonces a veces caemos en eso, ¿no? Yo creo que en la medida de que todos los que estamos en un set entendemos de manera básica las funciones de todos, creo que podemos, oye, o sea, yo creo que un plantero que sepa cómo afecta o no su trabajo puede decidir, no se prende una planta eléctrica, porque ¿para qué? Eso no hace falta encenderlo. Entonces, para responder ya específico la pregunta, creo que lo más difícil en cuanto a lo sonoro, en la relación a los productores, es yo creo que saber escuchar el mundo, que va más allá del cine. Yo creo que no somos conscientes de cómo suenan las cosas, no nos detenemos a escuchar cómo suenan las cosas por minutos. Todo el mundo está apurado y los que vieron lo que escucharon mi charla ayer, yo hablo mucho de eso, que no tiene nada que ver con un micrófono, ni un grabador, ni un guión, ni nada. Esto es previo a eso.
es escuchar. O sea, la gente a veces no es consciente de las cosas que suenan, no se detiene a escuchar el mundo. Paso la pelota. Buenísimo. Y si David quiere agregar algo. Mira, yo agregaría que lo más costoso para un productor o una producción es equivocarse en el presupuesto. En contratar sí, a veces pasa que quieren ahorrarse cosas y dicen, o sea, hay tipos de producciones, pues hay producciones que admiten que no es necesario un sonidista y alquilan un micrófono para que lo coloque su productor de campo, ¿sí? Eso es un error, porque el productor de campo no sabe o no tiene cómo resolver o el micrófono lo colocan, no sé, es un corbatero y hace ruido y entonces, en fin. A veces también lo que ocurre es que no aceptan sugerencias, ¿sí? No voy a hablar de que hay colegas que tienen más o menos experiencia, sino que el colega que está preocupado por el sonido en la película el día del rodaje hace sugerencias para apagar ruidos o en la previa hace sugerencias y no son tomadas en cuenta. Eso también sale caro. Por lo general, lo que dicen, porque bueno, yo no he sido productor ejecutivo de las películas, doblar es costoso, ¿ok? Entonces evitémoslo, escojamos buenas locaciones y sobre todo que los productores, tanto de campo como los locacionistas, para los que se dedican específicamente a eso, tengan oído y sepan cuál es la chamba del resto del equipo, más que la casa se vea bonita para el plano, sirva también para grabar el diálogo en ese plano, el exterior que estamos usando, y no que la casa quede al lado de una autopista, que bueno, sabemos lo que es una autopista. Entonces, ser un poco consciente y sepamos el trabajo de todos los demás. Eso probablemente un poco el conocimiento integral del cine es fundamental para el resto del equipo, ¿no? Entonces, yo sé de maquillaje, sé de foto y sé de electricidad. Y la gente de vestuario sabe de sonido, sabe de foto y sabe de... Y ahí vamos, pues todos nos sumamos, creo que eso es fundamental. Buenísimo, gracias David. Y bueno, tenemos chance para una última pregunta que está Joana Abreu con la manito levantada desde hace rato. Joan, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Sí, buenas a los tres, a todos. Mi pregunta va más es más para que comenten si es que han tenido experiencias trabajando en animación, tipo ser sonidistas de animación o haber participado de alguna forma, o no sé, cualquier comentario que tengan sobre cómo funciona el sonido en la animación. Me gustaría escucharlos. Chévere, gracias, Joan. No estoy segura, creo que David ha participado en animaciones. No sé si Marcos. Bueno, ¿cómo estás, Joan? Yo no tengo tantas experiencias en animación propiamente como sonidista. He hecho algunos cortos y he tenido muchos maestros del mundo que hacen sonido para animación. Incluso a mí me encanta el stop motion como realizador, ¿no? Hay una particularidad de la animación y es que trabaja con lo que llaman los animáticos, ¿no? Que antes de pasar al trabajo fuerte, bien sea dibujo digital o stop motion propiamente, se hace toda la película con fotogramas, con especies de storyboards, a los cuales ya se le agrega el diseño sonoro, se empieza a diseñar incluso los diálogos, si va a haber sincronización de las voces, esas voces se graban previamente. Entonces, yo creo que en el mundo de la animación es uno de los espacios como más interesantes donde el sonido es fundamental desde el inicio, es prácticamente lo que marca los tiempos, ¿no? Y marca toda la relación digamos, de las reacciones de los personajes. Los animadores son muy, muy trabajadores en esta cuestión de las texturas, de los materiales que animan. Digo, las animaciones serias, ¿no? Entonces ahí se plantean unos universos que mucho antes de empezar a animarse como tal la película, ya tú sabes más o menos qué materiales se están usando, qué tipos de pasos, qué pesos,
Y creo que es interesante, a mí me parece, lo poquito que he tenido de experiencia en animación, es que es un trabajo obligatoriamente de ida y vuelta y de mucha comunicación antes de empezar en sí a animar. Perfecto. David. Hola, Joan. Pues bueno, mira, animación es el mundo ideal del sonidista, porque toca hacerlo todo desde cero, ¿no? Desde crear los ambientes y las atmósferas, sumando ambientes o grabándolos específicamente, hasta agregar los detalles de gestualidad de los personajes, pasos, vestuarios, autos, en fin, naves, lo que sea, ¿no? Entonces, eso sumado al trabajo de voces y que el lip sync es sincronización de labio, siempre funciona, ¿no? Entonces, a ver, hay muchas maneras, ¿no? Porque así como maneras, hay tipos de animaciones. Hay unas en donde la voz es importante y el lip sync también. Entonces parte todo de un animatic, como menciona Marco, que es un storyboard animado, y ahí no tenemos lip sync, pero por lo general se registran las voces, digamos, en modo rough, como modo salvaje, una prueba de las voces, para ver si funciona el discurso, para ver si funciona, y se va colocando sobre el storyboard animado, ¿sí? A eso puede sumársele música, ambientes, algunos efectos para darle un poco el sentido y ya el sonidista empezar a trabajar en ello. Eso es cuando la película tiene, digamos, las etapas contempladas de procesos y mejorías, ¿no? Ya luego en la animación entra lo que son los fondos, lo que son las primeras animaciones, lo que son las gestualidades, las pieles y un montón de capas que se van sumando como capas, talentos humanos, ¿no? Entonces el sonidista está esperando. Y así como el sonidista espera, la animación también tiene cambios continuos. Entonces, ojalá se pudiese como tener la animación lista para cerrarla, pero a veces para poder empezar el sonido, pero muchas veces no es así, porque a veces necesitamos extender un paso más el personaje que va caminando para que tenga naturalidad, o nos dimos cuenta que el render que te entregamos, quedaron demasiadas personas en ese plano de la multitud, entonces tú tienes que cambiar ese plano de la multitud. Y así va sumando situaciones particulares de la animación, ¿no? Hay un trabajo también a veces con los músicos, porque a veces los músicos dicen, si es un seriado de animación, por ejemplo, el músico prefiere hacer un paquete, 10 canciones de acuerdo a sentimientos y situaciones, o emociones, perdón, y lo entrega a la producción para que luego el editor lo coloque a su antojo, musicalice, ¿no? Que eso es una etapa que se suele hacer en el montaje de imagen o de video y no en la etapa de sonido. Luego el sonidista incluso puede cambiar y variar todas esas cosas, o tiene el permiso para modificar o agregar más música, siempre y cuando se respete todo esto, ¿no? Pero es un trabajo en donde uno, tienes que tener un sonidista encantado porque suele ser de varias versiones de postproducción. Dos, conocer bien las etapas y saber en qué etapas vas a sumarlo, porque, a ver, por ejemplo, una vez me llamaron para que hiciera el sonido, todos los folies de los animales de una película de animación. Entonces ellos me pedían que yo, si estaban trabajando con un perro, que yo hiciera los pasos, era una película de animales, entonces que yo hiciera los pasos del perro para que el animador animara según mis pasos. Yo le decía, ya, pero yo voy a hacer los pasos, siendo yo un humano que hace los pasos imitando un perro. Entonces, ya de partida estamos mal. Y segundo, el animador, el trabajo del animador y el talento del animador es hacer que el perro camine naturalmente. Entonces, ese trabajo que me querían sumar, yo, digamos que de acuerdo a la experiencia, le dije, no, porque eso no es así. Si me estás haciendo trabajar para algo que luego va a cambiar y que no va a quedar bien, ¿ok? Y entonces, evitemos eso, búscate un animador que anime realmente y no este que te está diciendo cosas que no sabe o que no está haciendo o que no quiere hacer, y continuamos. Entonces, hay etapas en donde tenemos que conversar mucho, ¿no? Y tener claro.
A ver, está el ejemplo de Galus Galus también, que está montado en la web, en donde se trabajó a distancia. Al final los créditos está así, Dropbox y Skype, que eran los elementos de la época, ¿no? Digamos, las aplicaciones gratuitas de la época que se usaron mucho durante la película, ¿no? Entonces, ahí nos manejábamos, ¿no? Hoy día Dropbox y se me fue el otro, permiten como agregar y hacer mención en un segundo específico de la película, ¿no? Entonces le puedes agregar, no sé, oye, David, aquí súbele volumen a esto, o la voz no está en sincro, o quiero aquí más reverb porque el lugar es más grande de lo que se ve en este momento de la animación, y así van sumando, ¿no? Ahí sí tenemos que tener poder de adaptación, creo yo, para trabajar en animación y bueno, creo que es como el área en donde uno se enamora increíble. Eso. Perfecto. Bueno, con esto concluimos el día de hoy. Ya se nos pasó un poquito la hora. Igual siento que esto podemos seguir conversando y conversando, pero bueno, hay límites de tiempo. Nada, yo quiero agradecerles a David, a Marco, a Estefano, bueno, por todo el tiempo que nos dieron, por compartir sus conocimientos, además de todos los asistentes que han estado puntualmente, a pesar, bueno, de los que están aquí en Venezuela y en Mérida, de las fallitas de luz e internet. Pero bueno, muy agradecida con todos ustedes, de verdad, un gran abrazo a todos. Y bueno, les extiendo la invitación para el Festival de Cine que vuelve a Mérida después de 3 años, que será del 17 al 21 de julio. Las inscripciones están abiertas en la página del Festival de Cine Venezolano. Hasta este viernes tenemos promoción. De las entradas cuestan $12 para que disfruten de todas las películas. A partir del sábado ya estarán $15. Y también tenemos Maratón Cine Átomo, 25 y 26, todavía se pueden inscribir. Bueno, y el 22 de junio tendremos la rueda de prensa del festival, donde anunciaremos todas las películas y talleres que tenemos. Y como adelanto les cuento que dentro de los talleres vamos a seguir hablando de sonido y música y salas. Tenemos cositas bastante interesantes preparadas por allí. Pero bueno, el 22 en la rueda de prensa se anunciará todo formalmente. Así que nada, quiero agradecerle también al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a Movistar, a Cine Mestizo, a Fundación Archivo Fotografía Urbana y a Fundearc, que son quienes que permiten que estas clases lleguen gratuitamente a todos ustedes. Y tendremos la grabación un poquito incompleta porque se me fue la conexión un ratito, pero estará en YouTube en la noche, si la quieren repasar. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo, qué bueno verlos, sobre todo a Marco, a David y a Estefano, que tenía mucho tiempo sin verlos. Bueno, abrazos y a quienes puedan nos vemos en el festival, bienvenidos. Ana María no me está dando el pase. Hola. Ah, mira, aquí está Cari. Gracias, Anita. Bueno, nada, yo normalmente no estoy porque trabajo en exceso, pero porque tenemos un festival gigantesco al frente. Somos muy orgullosos por venir a Pensamiento Visual. Pensamiento Visual nace de la necesidad de poder continuar con formación, continuar con cine venezolano, continuar con la gente hermosa y preciosa, como ustedes tres, David, Marco, Estefano, de darle continuidad a formación dentro de la gente del país. Y no solamente del país, sino por fuera. El festival arranca casi ya. La rueda de prensa es el 22 de junio. Señores, todos ustedes están bienvenidos al festival. Tenemos 20 largos de competencia mental. Tenemos un jurado increíble, son más de 16 jurados. Tenemos cortometrajes, más de 40 cortometrajes que están representando nuestro país en todos los lugares del mundo, donde están ganando premios y donde están consiguiendo coproducciones, que eso abre el campo para todos los cineastas del país. Un poco, pienso yo, de lo que hacemos
es no solamente el Festival del Cine Venezolano, sino el Festival del Cine Venezolano, posible nacional e internacionalmente. Parece que es interesantísimo el hecho de que tenemos muchos cineastas que están haciendo coproducciones internacionales, que además están llegando, qué sé yo, a Venecia, a Goya, y eso siempre es abrir, abrir, abrir y ganar, ganar, ganar. Queremos hacer un festival para que la gente nueva aprenda, para que los que no han aprendido o los que ya aprendieron todo enseñen. El Festival del Cine Venezolano es un lugar íntimo sobre el cine venezolano, pero además es un lugar para que todos nos regocijemos en lo bien que hacemos el cine en este país. Me están mandando, perdón, pero es que me están, ok, tengo que decir las redes sociales. O me están diciendo que en serio no hable más. Es muy importante las redes porque yo no las mencioné, que es @fest.cinevenezolano en Instagram y en Twitter, donde estamos anunciando todo. Yo no las Haz la mencioné. capa que la gente vea lo que ustedes están haciendo. Es que espérense, para que vean esto. Miren lo que me está pasando. Ah, bueno, ahí está, Gente. perfectamente. O sea, no. Es que mi oficina es de lo último. Pero la realidad es, señores, www.festival del Cine Venezolano, por donde se comuniquen, cuando lleguen a la página web, llegan a todas partes. Somos el festival más importante del país. Vamos a representarnos no solamente dentro del país, sino vamos a hacer que el cine venezolano explote en el mundo. Para eso los tenemos a ustedes. Por eso queremos hacer formación. Queremos los chicos, los grandes, los medianos, los profesionales en este medio. Para fundar, es un placer tenerlos a todos ustedes juntos. Es un placer hacer el festival, la verdad. El festival es lo máximo. Bienvenidos al Festival del Cine Venezolano. Maratón Cineatro 25-26. Que no, aquí yo no tengo teleprompter, pero casi. 25-26 de junio, Maratón Cineatro. La última fase. Pero es que estoy esperando a ver qué más me gritan. Pero, señores, bienvenidos al festival. El festival es de Venezuela, pero todos los venezolanos que estamos por fuera. Y además, el cine nacional se está viendo, se está promocionando y estamos ganando muchos premios en todos los lugares del mundo. Este es el esfuerzo de una comunidad cinematográfica que está coaccionada y que tenemos, imagínense, hoy en día en Venezuela hay 38 escuelas de cine. Eso quiere decir que estamos produciendo cinematografía y además técnicos que van a ir a todos los lugares del mundo a representar Venezuela y los estudiantes y los técnicos y no, bienvenidos al festival. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Cari, por este cierre tan hermoso. Y bueno, nos vemos en el festival. Un abrazo a todos, feliz tarde y buen provecho para los que van a almorzar. Chao, pásenla bien. Chao. Gracias. Luego.